Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. Mi nombre es José Antonio Revuelta y estoy dirigiendo esta serie de programas sobre la Virgen María y la consagración a su Inmaculado Corazón. Este programa va a ser ya nuestro último programa, el programa de despedida, y va a ser un programa un poquito más práctico porque vamos a ver, para todos aquellos que han ido escuchando los programas anteriores y que tienen ese deseo de consagrarse a la Virgen María, pues este programa lo vamos a dedicar a explicar cómo se puede uno consagrar a la Virgen María. Y como siempre y como todo lo que se relaciona con la Virgen María, pues de una forma muy sencilla. Todo lo que se relaciona con ella siempre muy poco complicado, muy natural y muy sencillo. Y voy a explicar sobre todo pues el método de San Luis María Griñón de Montfort. Quiero utilizar este método y recomendarlo porque es el que más recomienda la Iglesia Católica, e incluso el propio San Juan Pablo II, que se consagró por este método y que sus encíclicas pues recomienda expresamente que aquel que se quiera consagrar a la Virgen pues que lo haga siguiendo este método. Pero bueno, es muy sencillo, o sea que no tiene ninguna complejidad. Básicamente lo que se trata y lo que planteaba San Luis María Griñón de Montfort es que antes de realizar la consagración se hiciera una preparación de 33 días, él proponía 33 días, para poder un poco entender más profundamente qué sentido tenía la consagración, preparar también nuestro espíritu y nuestro corazón para tener un mayor deseo de realizarlo y luego posteriormente pues ya poder realizar la consagración. Entonces, bueno, pues yo lo que recomendaría primero a todos los que me escuchen es primero pues hacer como una especie de pequeño examen interior, es decir, bueno, pues después de haber escuchado todo esto sobre la Virgen María, sobre la importancia que tiene, sobre los beneficios, pues primero que en mi corazón pues yo pueda pues examinarme y sentir que yo deseo hacer esto, ¿no? Que yo quiero. Simplemente lo único que hace falta es eso, ese sentimiento, es decir, pues a mí me gustaría conocer más a la Virgen María, que la Virgen María sea mi madre, que la Virgen María esté en mi vida. Y si la respuesta es sí, entonces pues ya podemos pasar a lo que es ya la preparación. La preparación, como decía antes, son 33 días. ¿Qué se hace en esos 33 días? Bueno, pues el método, San Luis María Griñón de Montfort preparó un librito donde tenía un contenido basado en unas oraciones y unas explicaciones teológicas de lo que era la consagración. Entonces lo que se trata simplemente es de cada día ir leyendo esa lectura un poco más teológica y luego realizar unas oraciones y pues día a día van cambiando las lecturas, las oraciones se repiten hasta llegar al momento de la fecha de la consagración. Aquí es muy importante, y San Luis María recomendaba, no es estrictamente necesario, pero él sí recomendaba, y siempre todo el mundo que se consagra lo suele hacer así, elegir una fecha mariana para realizar la consagración. Esto es como un detalle de cariño con la Virgen, ¿no? Al final buscamos una fiesta donde ella es honrada, venerada, para ese día pues hacer esta entrega de la consagración. Y afortunadamente pues tenemos muchas fechas para elegir. Por tanto, lo primero pues sería buscar en qué fecha me quiero consagrar. Así, un poco a modo de sugerencia, tengo aquí una tabla completa con todas las fechas marianas que se pueden elegir. No voy a leerla todas, evidentemente, pero bueno, así un poco por dar ideas. Pues el 1 de enero, por ejemplo, la fiesta de María, Madre de Dios. Un poco más adelante, pues tenemos Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero. El 13 de mayo, pues la Virgen de Fátima, que también es una fecha muy interesante. Tal vez la mejor de todas pues sea la Anunciación, el 25 de marzo, que es tal vez pues una fecha clave, ¿no? Dentro de la vida de la Virgen María, ¿no? Luego, pues más adelante tenemos, por ejemplo, la Virgen del Carmen, también en julio, que también es una fecha muy bonita, la Asunción en el 15 de agosto, que también es otra fecha fenomenal, más en el verano.
Otra fecha también muy buena pues es la Inmaculada Concepción, también otra de las grandes fechas marianas que también pues se puede elegir como fecha de consagración. Nuestra Señora de Guadalupe, como decíamos, que también es una fiesta importantísima y de las advocaciones más importantes de la Virgen María. Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, también podría ser otra opción. Bueno, no voy a leer todas, como decía antes, se pueden elegir cualquiera de ellas, incluso alguna virgen local del sitio donde uno tenga más devoción a esa virgen, pues se puede elegir también esa fecha. Entonces, una vez elegida la fecha mariana, donde yo me quiero consagrar, lo que hay que calcular es 33 días hacia atrás, contar 33 días hacia atrás, y entonces 33 días antes, pues iniciar esta preparación día a día. Para el método, aunque inicialmente en el siglo XVII, como decíamos en los programas, San Luis María había preparado un método, este método yo por ejemplo lo he hecho también según este método, pero se ha quedado como un poquito anticuado, porque tiene un lenguaje pues más antiguo que a veces hoy día pues resulta más difícil de entender. Y un poco los, podría decir, teólogos, sacerdotes actuales marianos que se dedican a este tema de la consagración, pues lo que veían es que había poca explicación y unas oraciones tal vez demasiado largas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que a partir de que, como decíamos en el programa de la historia de la consagración, se ha ido popularizando la consagrarse a la Virgen María, pues ha habido una serie de teólogos y sacerdotes que han desarrollado también métodos basados en el espíritu de San Luis María Griñón de Montfort. Por ejemplo, aquí tengo varios documentos, varios libros, son algunos, bueno, están aquí, que permiten hacer esa consagración de 33 días, pero que facilitan mucho más el entender lo que se hace allí. Por ejemplo, este de aquí es de un sacerdote norteamericano que se dedica a este tema, en concreto el padre Michael Gaitley, y que lo que hace es utilizar una serie de santos donde va explicando con mucha sencillez el sentido profundo de la consagración y luego unas oraciones también sencillas. Tengo otro método también por aquí, que bueno, pues es distinto, tiene unas explicaciones también que se entienden muy bien y luego unas oraciones preciosas donde se invoca al Espíritu Santo para que Él ilumine y nos prepare en estos días. Luego, al final del programa, pues dejaremos una serie de referencias para que el que quiera buscarlo pues lo pueda conseguir en Internet. Toda esta información está en Internet y no hace falta ni siquiera comprar el libro, se puede descargar sin ningún problema. Bueno, pues simplemente una vez ya elegido el método, iniciada la preparación, durante 33 días, día a día, se van realizando estas oraciones y estas lecturas y llegamos ya al gran día de la consagración. En este día lo recomendable, tampoco es que sea estrictamente necesario, pero ¿qué sería recomendable? Por ejemplo, pues confesarme antes, ¿no? Si voy a hacer un acto importante y voy a asistir a misa, pues sería muy bueno poderme confesar unos días antes o el día anterior o ese día. Y luego ya pues buscar una iglesia y asistir a misa. ¿Por qué? Porque la misa siempre es como el centro de todo, ¿no? Entonces, pues desde una boda, un bautizo, todo siempre pues se procura que se haga dentro de una misa. No es imprescindible, pero bueno, sí muy recomendable que esta consagración la realicemos dentro de una misa. Si además lo podríamos hacer solos, pero si además ha habido alguien más que se consagra con nosotros, pues lo ideal entonces sería buscar una iglesia, pedirle a un sacerdote que prepare una buena homilía, que nos recuerde un poco por lo que vamos a hacer, y entonces cuando termina la misa, en ese momento, al terminar la misa, en esa acción de gracias, pues se puede realizar la consagración. ¿Cómo se hace ya en concreto la consagración? Pues simplemente recitando una fórmula. Esta fórmula aquí yo sí que recomiendo, también hay varias, hay muchas que se han ido publicando y desarrollando, pero yo sobre todo recomendaría la original, la que preparó San Luis María de Griñón de Montfort. Esta fórmula la tengo también aquí, es cortita, pero es muy contundente, no la voy a leer por no alargar, pero bueno, es una fórmula preciosa que también está disponible en Internet, que está también en los libros de San Luis María Griñón de Montfort. Y entonces pues simplemente lo único que hay que hacer, si es un grupo y se hace dentro de una iglesia que hemos buscado nosotros,
pues entonces se puede hacer así en grupo, ¿no? Subir todos juntos y recitar esta fórmula todos juntos. Y si es alguien individual, pues porque no tiene a más gente o lo hace él solo, pues simplemente en la acción de gracias, después de haber finalizado la Santa Misa, pues él con su fórmula en oración profunda simplemente recita esto, y a partir de ahí, de ese momento, pues esta persona ya queda consagrada a la Virgen María. Me imagino que, bueno, como habrá dudas también de cómo se puede o quién me puede ayudar, también al final del programa vamos a dejar también una información donde habrá unos datos sobre asociaciones que se dedican a organizar las consagraciones, y entonces que pueden, pues, ayudar un poco, aunque es sencillo, pero bueno, pues si alguien prefiere que a través de una asociación pues se organicen el sitio, la iglesia, que le den un poco el material, pues eso se puede hacer. Entonces al final del programa daremos esta información de qué asociaciones pueden ayudar a realizarlo. Y también me gustaría, y aquí, como decía también al principio de esta serie de programas, yo, pues por causas diversas, pues me ha tocado participar en muchas consagraciones, incluso pues dar estas conferencias también en distintos sitios, y hay una cosa que siempre me ocurre, y es que mucha gente le surgen muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas de distinto tipo relativas precisamente a la consagración. Entonces, bueno, pues se me había ocurrido que, aprovechando ya este último programa, pues que poder responder a esas preguntas que siempre hacen. Siempre hay alguien que pregunta esto y esta otra cosa y esto. Entonces, bueno, he recopilado esas preguntas más habituales, y lo que me gustaría ahora pues es poder responderlas por anticipado, para que así, si resolvemos la duda de alguien, pues ya queda un poco en el documento de la televisión. Si me consagro a la Virgen, ¿ya no me puedo casar? Bueno, esta es una pregunta curiosa, pero que sí que se produce. Y bueno, aquí habría que decir, bueno, vamos a ver, yo en realidad, ¿cuándo me he consagrado? Pues me he consagrado en el bautismo, como ya explicábamos en el programa de la consagración. Por tanto, ya estamos todos consagrados, y eso no quiere decir que yo no me pueda casar o no pueda ser sacerdote o no pueda entrar en una orden religiosa o quedarme soltero. O sea, que no tiene relación una cosa con otra. Esa pregunta de si no me puedo casar es porque relacionan la consagración con algo distinto, que es los votos que realiza alguien que se quiere consagrar dentro de una orden religiosa. Entonces, esos consagrados que entran en una orden religiosa realizan 3 votos, que es el voto de obediencia, el voto de pobreza y el voto de castidad. Entonces, claro, el voto de castidad lo que quiere decir es simplemente que renuncio a casarme por un bien mayor, que consiste en que me quiero entregar totalmente pues a Dios, a Jesucristo, y para poder hacerlo así de una forma total, pues renuncio a casarme. Hago mi voto de castidad, y a partir de entonces pues ya no puedo casarme, porque efectivamente me dedico y me entrego totalmente a Dios. Pero eso solo es para aquellas personas pues que han realizado una consagración a Dios dentro de una orden religiosa del tipo que sea. En cambio, lo que hablamos aquí de la consagración al Corazón Inmaculado de la Virgen María, lo que estamos es renovando de alguna forma nuestro bautismo y pidiéndole a la Virgen María que nos ayude a dar plenitud a ese bautismo. Y por tanto lo puede hacer cualquier persona. De hecho, esta consagración la puede hacer un soltero, un viudo, un casado, o un sacerdote o una monja de una orden religiosa. Cualquiera de ellos es universal, y hay una llamada universal para todos para que se pueda hacer esta consagración. Si no hago bien la consagración de los 33 días, ¿puedo hacer la consagración? Pues esta pregunta yo diría que siempre ocurre, porque yo creo que prácticamente a todo el mundo que realiza esta preparación en algún momento le pasa algo parecido. Es cierto que bueno, pues puede ocurrir que un día pues hayamos tenido un problema, un contratiempo, o que hayamos estado enfermos, que otro día pase algo, que incluso pues nos hemos despistado, 2 o 3 días se nos ha olvidado y no hemos podido hacer estos días de preparación. En realidad aquí lo importante y lo esencial cuando ocurre esto es que yo me examine interiormente, es decir, yo tengo el deseo
de consagrarme a la Virgen, tengo el deseo de ser de ella, entonces lo importante es el espíritu con el que yo voy. O sea, aquí no se trata tanto de un montón de normas y cositas, sino que realmente lo importante es que yo tenga ese espíritu y ese deseo de entregarme a la Virgen. Luego, si he fallado unos días o un día me he descuidado, pues no pasa nada. Yo lo que diría es, bueno, pues si un día me he descuidado, 2 o 3, bueno, intentar recuperar, es decir, bueno, por los siguientes días recupero un poco esos 2, 3 o 4 días que no he podido hacerlo y pues me pongo en marcha. Pero sobre todo pensemos además que la consagración, como ya dije en los programas anteriores, no es una fórmula mágica, que llego un día y digo, este día ya he hecho la fórmula y ya ha cambiado todo. No. Es todo un recorrido, es un camino que se inicia en ese momento en el cual todos los días tengo que ir respondiendo, todos los días vuelvo a decir sí, vuelvo a entusiasmarme, vuelvo a acudir a la Virgen. Entonces lo importante es eso, que yo tenga ese espíritu, ese verdadero amor, ese sentido de estar con ella, aunque luego formalmente pues hoy me ha pasado esto, hoy he fallado el otro, todos fallamos, no hay nadie que no esté libre pues, de caídas y de descuidos y de despistes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría, no dejemos la consagración por una cosa de estas y bueno, pues adelante, ¿no? Siempre adelante en ese sentido. Si realizo la consagración, ¿a qué me compromete? Bueno, esta es otra pregunta también difícil y muy importante porque, claro, nos da un poquito miedo decir, me voy a consagrar y qué me va a ocurrir, ¿no? O sea, a qué me tengo que comprometer, ¿no? O qué me va a exigir esa consagración. Pues en realidad lo que me comprometo es muy sencillo, me comprometo a ser totalmente de la Virgen María, a ser totalmente de ella, a dejar que ella me inunde, que ella me llene de su ternura, de su amor. O sea, me estoy comprometiendo a eso, a ponerme en manos de la Virgen María. Y eso es muy sencillo en el fondo, simplemente es dar ese paso de confianza y de entregarme a ella. Y a partir de ahí, pues todo lo demás pues viene un poco como arrastrado, ¿no? A partir de ese acto inicial que yo hago de entregarme a ella. Luego, pues hombre, sí, siempre se pueden recomendar cosas. Yo diría, ¿qué me puedo comprometer? Pues yo recomendaría pues rezar el rosario todos los días. Pero es que además no lo digo yo, es que esto la Iglesia de todo el siglo XX, incluidos todos los papas, hay hasta encíclicas que hablan solo de la necesidad y de la importancia de rezar el rosario todos los días. Y además de rezarlo en familia. Cuando se reza el rosario en familia, esa familia queda protegida, se mantiene unida. Entonces, es la mejor forma de mantener una relación diaria con la Virgen. Hombre, evidentemente lo primero, pues que todo lo pongo en ella y que yo vivo mi vida teniéndola a ella en cuenta y acudiendo a ella en todo momento. Pero además de eso, pues si rezo el rosario es imitarla a ella. El rosario en realidad quien lo inventó fue la Virgen María, aunque no lo creamos, lo inventa ella, porque ella, ¿qué hace en su vida? Ir meditando todos los pasajes evangélicos importantes en su corazón. Y el rosario consiste precisamente en meditar los momentos evangélicos más importantes de la vida de Jesús y de la Virgen a través de la Ave María, del Padre Nuestro. Pero lo que estoy haciendo es, además de rezar los Aves Marías y el Padre Nuestro, estoy meditando y contemplando esos misterios. Hay quien no se considera digno de consagrarse porque es un desastre. Bueno, pues también otra pregunta me gusta muchísimo, porque esa pregunta siempre hay muchas personas que la hacen y es más, yo diría, ¿quién es digno de consagrarse? Pues en realidad nosotros no somos dignos de nada, porque ni siquiera somos dignos de recibir la comunión. En realidad no somos dignos de nada, como nos dice la propia Iglesia. O sea que nosotros recibimos la gracia de Dios gratuitamente y gracias a que Él nos salva podemos ser salvados. Si no, nosotros por nuestros méritos o por ser dignos de algo no somos dignos de nada, ni tenemos ningún mérito de nada. Entonces es algo que Dios nos da. Entonces, como decía en los programas anteriores, la consagración es un don gratuito, es un regalo que Dios nos ha dado. La Virgen María, su maternidad
es algo que Dios nos ha querido regalar como una ayuda para nosotros. Entonces, por tanto, no hay que preocuparse si somos dignos o no. Claro que ninguno somos dignos, ninguno tiene los méritos para recibir la dignidad de tener a la Virgen María como madre. Es un gran regalo. Lo que sí tenemos que ser es espabilados e inteligentes en recibir ese regalo y en acogerlo. Y entonces, pues aprovecharlo, porque precisamente para eso se nos da el regalo. Como no somos dignos de nada, pues Dios, ¿qué hace? Nos da este gran regalo de la Virgen María, de la posibilidad de consagrarnos, para que podamos realmente ser santos de verdad. Y para eso se nos da, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no tanto preocuparnos de si somos, sino de recibirlo y utilizarlo para lo que Dios quiere, para lo que nos da, que es que realmente seamos santos, ¿no? En esto claramente siempre está la tentación del demonio. Yo lo he visto con mucha claridad. Todas las personas se ve perfectamente que el demonio no quiere que se consagre. Entonces es una tentación muy habitual. Es decir, tú no eres digno, tú eres un desastre, tú cómo se te va a ocurrir llegar a esas alturas, consagrarte a la Virgen. Entonces esa es la tentación del demonio. Entonces esa no hay que escucharla, para nada. O sea, es todo lo contrario. Es decir, no, muy bien, yo ya sé que no soy digno, pero me han dado este regalo y lo voy a recibir, lo voy a coger. Hay quien tiene miedo de consagrarse porque luego Dios le va a pedir mucho o le puede suceder mucho sufrimiento en su vida. Bueno, pues también esta es otra pregunta. De hecho, ha habido gente que me ha ido incluso muy preocupada diciendo, mira, me ha encantado la consagración, estoy deseando hacerla, pero tengo un miedo atroz de que ahora de repente pues Dios me va a exigir mucho más, me van a venir un montón de sufrimientos y de sacrificios, entonces tengo tanto miedo que no voy a hacer la consagración. Bueno, esto también es otra tentación del demonio y además es una falsedad total. Decir eso es una falsedad y es una ofensa a Dios, pensar esto. Ya os digo que es una tentación del demonio, pero si alguien lo piensa de verdad es que está ofendiendo a Dios. Pensar que porque nos consagramos a la Virgen María nos va a venir el mal a nuestra vida es un error muy grave y que además hay que quitarlo totalmente de la cabeza. Vamos a ver, si recordábamos cuando en la consagración veíamos un poco los efectos que producía, recuerdo un poco lo que decía. Cuando uno se consagra, lo que está ocurriendo es que se está poniendo totalmente en manos de la Virgen María y en manos de Dios en último término. Y Dios lo único que quiere es nuestro bien. Pero no solo eso, sino que quiere un bien que es un camino de santidad, que es el que nos va a dar más alegría y más felicidad. Cuando uno se pone en manos de Dios, el corazón se llena de paz y de alegría. Y eso es así. También es cierto que no me va a quitar ningún sufrimiento, pues probablemente, porque los sufrimientos los tenemos que pasar en nuestra vida. Y de hecho, la Virgen María los tuvo que pasar y Jesucristo los tuvo que pasar. En el fondo, ¿cuál es la duda que hay? ¿Por qué hay ese temor? Porque nosotros pensamos que nuestro camino lo podemos decidir mejor nosotros, que nosotros sabemos lo que mejor nos conviene y nos da miedo dejar que Dios entre en nuestra vida, porque pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. Y eso pues no es verdad, porque ¿quién sabe mejor lo que nos conviene que Dios? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién sabe lo que nos va a ocurrir? ¿Quién nos ama más que Dios? ¿Quién es omnipotente y todopoderoso? Pues Dios. Por tanto, si nos ponemos en sus manos, nos va a ir mucho mejor que si intentamos ir nosotros solitos con nuestras ideas, con nuestra voluntad y por nuestro camino. Entonces, bueno, pues no hay que tener absolutamente ningún temor, todo lo contrario, es alegrarnos profundamente y tener plena confianza en que por este camino pues nos va a ir mucho mejor, aunque tengamos sufrimientos, pues claro que los tendremos, sin lugar a dudas, pero van a ir mucho mejor y vamos a tener mucha más paz que si fuéramos, como decía antes, por nosotros solitos y en manos del demonio, que entonces sí que va a tener campo de actuación para podernos poner trampas y caídas, ¿no? Bueno, con esto pues cerraríamos. Habría alguna pregunta más, pero bueno, por no alargarlo, estas serían las preguntas así más comunes que suelen surgir. Con esto pues vamos llegando ya al final tanto de este programa como de esta serie de programas en el que hemos intentado pues de una forma sencilla, fácil, que todo el mundo pueda entender lo que es la consagración, sobre todo que se pueda entender lo importantísimo que es
aprovechar este regalo que nos da Dios y que nos da la Iglesia también y que recomienda la Iglesia, que es consagrarse al corazón inmaculado de la Virgen María, y que en realidad es consagrarse al corazón de Jesús, como ya explicamos en su momento, es entregarnos a Jesús por medio del corazón inmaculado de la Virgen María. Yo me gustaría ahora animar a todos los que escuchan, han seguido esta serie de programas, pues que lo hagan, que no tengan ningún temor, al contrario, yo lo que puedo dar es mi testimonio personal. A mí realmente me ha cambiado la vida. A medida que lo voy viendo, pasan los años, he ido contando alguna anécdota, así un poco por encima, podría contar muchísimas más, pero sí que puedo decir que me ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida a muchas personas que conozco a mi alrededor, y como decía antes, es que incluso yo jamás pensé dedicarme a esto ni hablar de este tema, y en cambio pues la Virgen se ha empeñado y no me ha dejado, o sea que siempre yo no hago propaganda de esto, y en cambio pues siempre viene alguien, me llama alguien para que hable de este tema, van surgiendo pues nuevas oportunidades y nunca dejo de hablar de esto, pero es porque la Virgen María, bueno, quiere y está empeñada en que todos sus hijos, me atrevo a asegurar y lo puedo decir plenamente con certeza, que ella desea que todos sus hijos se consagren a su corazón inmaculado. Por tanto, hasta que no estén todos consagrados a la Virgen María, pues no podemos parar, ni yo voy a parar, ni ella va a parar, ni nosotros debemos de parar. De hecho, aquí me gustaría terminar pues animando sobre todo a aquellas personas ya consagradas o que se van a consagrar y por tanto lo van a estar dentro de poco, a que traigan muchas más almas a la Virgen María, que lleven almas a la Virgen María a la consagración, que es una tarea importantísima y es un medio de apostolado pues yo diría esencial en estos tiempos. Ya hemos visto la importancia en estos tiempos que tiene la Virgen María de su actuación. Entonces, pues hagamos apostolado así. Hay que pensar que es la vía más fácil. Ir siempre por la Virgen María es mucho más sencillo, incluso a la gente más alejada de la Iglesia, cuando uno le habla de la Virgen María, siempre llega ese mensaje, porque todos en el fondo pues tenemos la imagen de nuestra madre, entonces la imagen de la Virgen siempre ha sido de ternura, de que está allí, de que ella siempre nos quiere. Entonces, pues aprovechemos esta oportunidad y este camino de evangelización. Hablemos de la Virgen María y a los que ya nos escuchan un poquito, pues invitémosle a consagrarse a la Virgen María. Y con esto estamos haciendo el mejor apostolado posible en estos días. Ya solo me queda despedirme, agradecer pues a Mater Mundi por haber dado esta oportunidad pues a la Virgen, y haberme dado también a mí la oportunidad de haber podido hacer esta serie de programas. Agradecer a todos los que han escuchado esta serie de programas y bueno, pues espero que nos podamos ver en algún momento. Muchas gracias y hasta pronto.